Salieron de la oscuridad como fantasmas, sus naves ocultando las estrellas, elegante, silencioso, rebosante de poder. El Imperio Galáctico había conquistado 1000 mundos. Quemaron civilizaciones hasta convertirlas en cenizas y esclavizaron especies que se atrevieron a resistir. Pero al llegar a la Tierra dudaron, no por miedo. La arrogancia corría por las venas del Imperio. No. Se detuvieron porque la Tierra parecía primitiva, apenas unida, aún lidiando con guerras internas y un colapso ambiental. Un blanco perfecto, presa fácil. El asalto, fue rápido. Primero atacaron los satélites, cegando los ojos de la Tierra, luego las redes eléctricas, Internet, comunicaciones globales. Las ciudades se quedaron a oscuras. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Luego vino las naves de desembarco, máquinas impías que hendían los cielos y vomitaban blindados. Guerreros. El Imperio esperaba el caos. No esperaban una resistencia coordinada. En cuestión de horas, las unidades guerrilleras estaban contraatacando. No eran los gobiernos ni los ejércitos. Eran gente, campesinos con rifles viejos, adolescentes que usan drones, ingenieros jubilados que construyen armas MP desde chatarra. Los invasores se rieron al principio. Hasta que sus caminantes comenzaron a caer, sus exploradores desaparecieron y sus barcos de suministro nunca regresaron. Y luego llegó el primer mensaje real desde la Tierra, transmitido en todas las frecuencias en 27 idiomas. Esto no es una guerra, es defensa nacional, y ni siquiera hemos llegado a punto serio todavía. El alto mando del Imperio no lo tomó en serio. Simplemente propaganda, creyeron que era un engaño desesperado. Así que desplegaron la fase 2, bombardeo, orbital. Lo habían hecho en otros planetas. Cristalizar la superficie, reconstruir más tarde. Pero no funcionó. De alguna manera, las bombas nucleares y de plasma fueron interceptados en el aire por los propios satélites de la Tierra, ahora pirateados y convertidos en armas por expertos en tecnología civil. La atmósfera se iluminó con destellos brillantes mientras el cielo se convirtió en un campo de batalla. Algo no iba bien. En órbita, el almirante Berix paseaba por la cubierta de la llama ardiente del Dreadnought. Un center criado para el mando. Su especie había gobernado imperios mucho antes de este. Sus 6 ojos parpadearon en secuencia apretada mientras revisó la información más reciente. La Tierra ya debería haber caído. Recursos agotados, población en pánico, resistencia feudal. Pero en cambio, la Tierra estaba contraatacando. Más duro que cualquier raza que jamás habían conocido. Un teniente se acercó, con las escamas, pálidas por el nerviosismo. Energía. Almirante, la flota de avanzada reporta pérdidas totales. El 80% de las tropas terrestres aniquilados, las unidades restantes rodeadas. Piden ser extraídos. De un solo continente, Vilix, Ciceo. El oficial dudó. No, señor, de 6. Se giró. Su voz, gruñido bajo. ¿Con cuántos humanos estamos lidiando? Estimamos que las milicias organizadas globales son menos de 20 millones. Sí, señor. Eso es lo que pensábamos. ¿Cuáles son las nuevas números? La voz del teniente tembló. Más de 900 millones confirmados. Combatientes, posiblemente más. Señor, parece que hay civiles luchando. Niños, ancianos, sin entrenamiento pero coordinados. Se están adaptando más rápido que nosotros. Responder. El silencio llenó la cubierta de mando. Berilex apretó sus garras detrás su espalda. Su traductor luchó por un momento mientras su lengua materna chasqueaba y silbaba en voz baja. Sílabas. ¿Y la grabación? El oficial asintió, abriendo la pantalla. Reproducía transmisiones sin editar de cámaras corporales. Combatientes humanos. Emboscan a escuadrones de desembarco con explosivos caseros. Ciudad las calles se convirtieron en trampas. Enjambres de diminutos cuadricópteros inutilizaban los sistemas de los tanques.
Los combatientes de la resistencia, con los ojos desorbitados, se reían mientras abrían agujeros en las tropas de élite del imperio con tecnología recuperada. Pero un clip los detuvo en seco. Un comandante humano, con el rostro ensangrentado, se paró frente a un capturado, general del imperio. Se acercó y susurró: ¿Crees que este es nuestro ejército? Número. Esto es solo nuestro enojo. Ni siquiera has visto a nuestro ejército. Y luego dejó que el general en vivo lo enviaron de vuelta en una nave de desembarco robada con una baliza de rastreo enterrada en su armadura. El mensaje era claro. Este fue solo el comienzo. La nave de desembarco del general regresó a la órbita con dificultad, dejando una estela de humo. El tren de aterrizaje, mientras los protocolos de emergencia lo guiaban hacia la bahía de atraque de la ardiente llama. Los médicos se apresuraron a avanzar, pero el general se tambaleó solo, con el rostro pálido, los movimientos rígidos y una mirada atormentada en sus 4 ojos. El almirante Bélix observaba en silencio. ¿Qué viste?, preguntó finalmente. El general tragó saliva con dificultad. Todo lo que temíamos y más. El almirante señaló hacia el médico. Oficiales, despidiéndolos. No quería distracciones. Te capturaron. Tú regresó. Explícamelo. La voz del general se quebró. Podrían haberme matado, fácilmente. En cambio, me mostraron algo deliberadamente. Querían que viniera. De vuelta. ¿Qué te mostraron? El general levantó una mano temblorosa, apuntando hacia la ventana que daba al mundo azul y verde de abajo. No un ejército, sino una mentalidad. Ellos no luchan como nosotros, sin rangos ni cadena de mando. Luchan como si fuera algo personal, como si cada humano fuera un general, un soldado y un arma a la vez. Bélix entrecerró los ojos. Eso es caos. No, señor, susurró el general. Eso es lo que quieren que pensemos. Él metió la mano en su uniforme y dejó caer una tableta artificial sobre la mesa. Cobró vida, reproduciendo un video en un estándar galáctico roto. Una mujer estaba de pie ante un mapa de guerra improvisado dibujado en la pizarra de un café. Civiles, algunos apenas. Fuera de la escuela, algunos en silla de ruedas, escuchaban atentamente. Sus palabras eran sencillas. Creían que derrotar a nuestros ejércitos nos derrumbaría. Pero olvidaron algo. No necesitamos órdenes para proteger lo que es nuestro. El almirante Blick se dio la vuelta y guardó silencio durante un largo momento. Luego habló. En silencio, más para sí mismo que para nadie más. No son un imperio. Son un incendio forestal. En otro lugar, en la superficie de la tierra, en las ruinas de lo que solía ser Ginebra, un escuadrón de ejecutores del imperio agazapado, en un museo en ruinas esperando ser rescatado. Su comandante, un joven pero el prometedor oficial llamado Ethan, sostenía con fuerza su rifle de plasma. Su escuadrón han sido emboscados 3 veces en las últimas 2 horas. Una vez por un niño de 12 años en bicicleta que dejó caer una granada en su camino, y nuevamente por una anciana que los había atraído a una iglesia. Luego se derrumbó el techo con explosivos escondidos bajo él. Nunca había visto nada igual. Y ahora, en la penumbra, vio movimiento, formas en la niebla, siluetas humanas moviéndose rápido. Demasiado rápido. Ya están aquí. Eitron ladró. Formación defensiva, pero ya era demasiado tarde. Las paredes estallaron hacia adentro. Las granadas de humo silbaron. Luces cegadoras y estruendos, los gritos desorientaron a las tropas. Y entonces los atacaron. Humanos con armaduras remendadas y armas en uso, claramente fabricadas en garajes y sótanos. Sin embargo, se movían con precisión como si lo hubieran hecho toda su vida. Eitron disparaba a ciegas. Uno de sus disparos alcanzaron a un humano en el hombro. El hombre ni siquiera se inmutó. Se lanzó hacia Eitron, lo derribó al suelo y le clavó un cuchillo de combate hecho de acero reciclado en la garganta. El humano se acercó con la cara manchada de ceniza y sudor. ¿Creías que nos habías roto? Construimos bajo presión.
Ethan miró hacia arriba, respirando con dificultad. ¿No estás militar? El hombre se rió. ¿Militar? Qué lindo. Se levantó y lo dejó ir. ¿Yo? Arreglaba coches para ganarme la vida, o lo hacía antes de que ustedes, cabrones, volaran mi taller. Entonces el hombre se volvió hacia los demás. Salgan, dejen a los heridos, no somos verdugos. Ethan los vio desaparecer, hacia el humo, arrastrando consigo a sus heridos, sin dejar nada más que el orgullo roto y silencio. Más tarde esa noche, Ethan transmitiría un mensaje al mando. Un solo línea. Si lo que hemos visto no es su ejército, entonces que las estrellas tengan piedad. Cuando llega, el imperio siempre había creído en la fuerza abrumadora. Aplastar la resistencia a punto temprano y el resto se arrodillaría. Pero la tierra no se arrodilló. Desnudó, apretó los dientes y mordió con más fuerza. Y ahora, en lo profundo del océano Pacífico, algo se agitó. No resistencia a punto combatientes, no civiles, algo más, algo entrenado. Todo empezó con el silencio, una ausencia de señal captada por un satélite de vigilancia del imperio, una zona muerta, donde debería haber habido charlas de radio, señales de radar, movimiento. Entonces el silencio explotó, una ráfaga de comunicaciones cifradas desde el agua, seguida de docenas de señales de calor que rompen la superficie. Submarinos. Docenas. Elegantes, oscuros y mortales. No eran naves civiles. No eran naves oficiales. Tampoco. Eran fantasmas. De vuelta en la llama ardiente, el almirante Blick se encontraba frente a una proyección de los datos oceánicos de la Tierra. Nuevos contactos aparecieron, cada minuto. Barcos emergiendo donde no se había detectado ninguno. Transportes, drones, aviones que no pertenecen a ninguna armada terrestre conocida. ¿Qué facción es esta?, preguntó. Gruñó. ¿Otro país? El analista a su lado negó con la cabeza. Ningún conocido la nación los reclama. No usan banderas ni identificadores, pero están armados. Trajes de tecnología avanzada mejorados cibernéticamente. Están desplegando plataformas de artillería de aguas profundas. Y señor, han destruido 3 de nuestros relés de comunicación orbital en los últimos 5 minutos. Imposible, murmuró Beric. Nosotros... Arrasó los océanos. Se perdió el fondo, señor, dijo el analista en voz baja. Los humanos no escondieron su ejército en búnkeres ni bases. Lo enterraron bajo el mar. Abajo, cerca de la fosa de las Marianas, una enorme plataforma surgió de las profundidades, de color negro azabache, revestida con una extraña mezcla de aleaciones de acero y titanio cubiertas de percebes y cicatrices. Era viejo, pero viva. Sus motores se encendieron, proyectando un tenue resplandor azul en el abismo. Dentro, hombres y mujeres ataviadas con exotrajes. Su armadura no era llamativa. Era brutal, práctico. Sus rostros estaban marcados no por metales, sino por la pérdida. Estos eran los que entrenaron en silencio, que esperaron un día que deseaban que nunca llegara. La comandante Elra Vance se encontraba en el corazón de la operación, antaño oficial naval, ahora líder de la última línea no oficial de la Tierra, una fuerza militar. Construidos fuera de los libros, financiados en secreto, entrenados sin límites. Cuando el mundo, los gobiernos fracasaron, se prepararon. Y ahora era tiempo. Miró las transmisiones desde la superficie, ciudades en llamas, civiles, peleando, con cuchillos de cocina y cócteles Molotov. No se suponía que llevaran peso, dijo en voz baja. No se suponía que fueran la primera línea. Eso fue nosotros. Un oficial más joven asintió. Entonces llevémoslo de vuelta, comandante. Elra sonrió sombríamente. Desplieguen todo, apagón total, sin advertencias, sin piedad. El primer movimiento se produjo en el cielo, muy por encima de Europa.
3 portaaviones Empire sobrevolaban como bestias depredadoras, desplegando refuerzos. No vieron los drones furtivos hasta que fue demasiado tarde. Diseñados por humanos, hiperrápidos y silenciosos, como la muerte, los drones perforaron la nave y detonaron dentro de los núcleos de sus motores. En 30 segundos, 3 los portadores se convirtieron en bolas de fuego. Luego vino la lluvia silenciosa. Las barras cinéticas cayeron de órbita junto a la plataforma rebelde, lo suficientemente rápido como para atravesar la armadura de la nave, como si fuera papel. Las naves del Imperio comenzaron a caer del cielo como pájaros heridos. Los humanos no luchaban, ya no estaban cazando. En una jungla de Sudamérica, un pelotón del Imperio. Las tropas fueron emboscadas. No por rebeldes dispersos esta vez, sino por grupos coordinados, equipos de ataque. Los exotrajes se difuminan entre los árboles, ejecutando ataques limpios y silenciosos mata. Un soldado logró escapar pero activó un cable trampa. Una red hecha de alambre de carbono. Estaba inmovilizado, forcejeando mientras una figura se acercaba. Desde las sombras. Armadura negra, sin marcas, rifle apuntando. La voz desde el casco, hacía frío. Tu guerra simplemente cambió. Y luego, el silencio. De nuevo, en el consejo de guerra imperial a bordo de la nave insignia que orbitaba más lejos, cundió el pánico. Los informes llovían. Demasiado rápido para rastrearlo. Los comandantes del Imperio estaban siendo perseguidos, naves destruidas. En pleno vuelo. Se levantaron bases durante la noche. Un capitán gritó a través de un comunicador roto. Línea. No escondían su ejército, lo entrenaban donde no mirábamos. Bajo el agua, bajo tierra, en espacio, dejaron que sus civiles sangraran solo para engañarnos con una falsa victoria. Luego, estática, el almirante Blick permaneció inmóvil. Así que la tierra tenía un ejército de verdad, y no había mostrado hasta ahora. Pensaron que ya habían enfrentado lo peor. Estaban mal. Este fue el calentamiento. A través del vacío del espacio, las redes de comunicación del Imperio eran un caos. Los mensajes se superponían, se corrompían o nunca llegaron. Las naves de alto mando se encontraron aisladas, orbitando sobre un planeta que, de repente, había dejado de seguir las reglas. La Tierra había sido impredecible desde el principio. Pero esto era algo de lo contrario. Esta fue una destrucción quirúrgica y calculada. El almirante Blick se encontraba en el centro de la cámara de guerra, rodeado de sus principales estrategas, el aire cargado de miedo disfrazado de formalidad. Uno de los estrategas veteranos, un hombre canoso, un noxario, con implantes de 20 campañas, arrojó un panel de datos sobre la mesa. Hemos perdido 53 naves en 20 horas. Nuestras bases avanzadas son polvo. Nuestros drones están siendo secuestrados en el aire. Esto ya no es una guerra de guerrillas. Es una guerra militar organizada. Fuerza. Biggs no respondió. Sus ojos estaban fijos en un mapa hueco de la Tierra. Rojo, los marcadores desaparecían a cada segundo. Cada punto era una unidad destruida. Una caída. Un batallón destrozado. ¿Qué son estas nuevas unidades? ¿Soldados con armadura negra? Preguntó otro. Preguntó el comandante. No tenemos datos sobre su estructura de mando. No hay emblemas. No hay insignia. No quieren que se sepa, murmuró Balik. Quieren que adivinemos. Abajo, el subsuelo de la Tierra, las redes se iluminaban. Toda la fuerza de la última línea se había movilizado. Huelga, los equipos atacan convoyes de armas del Imperio, bases de inteligencia y centros de drones con ataques aterradores. Precisión. No dejaron nada atrás. Ni supervivientes ni señales, solo mensajes. Tallados en las paredes, grabados en cascos pintados con sangre. Esto fue solo nuestra advertencia. En una granja destartalada a las afueras de Varsovia, 2 líderes de la resistencia se reunieron con una figura de la última línea. Llevaba la misma armadura negra, pero se había quitado el casco, revelando un rostro humano, más viejo, desgastado, pero afilado.
El comandante Jace Nolan dejó caer un disco hueco en la mesa. Intel dice que tienen un arma planetaria, algo grande, en lo profundo órbita, un destructor de ciudades. Lo llaman el rayo del juicio. Una de las resistencias. Ahora, en el vacío negro justo más allá de su perímetro de seguridad, una grieta en el espacio brilló. Luego se ensanchó, se quebró como un cristal y se abrió en un túnel de caos. La flota de ataque de la Tierra irrumpió. Naves improvisadas, con rabia e ingenio. Motores rugiendo, armas preparadas. La última línea llegaron. Y no estaban aquí para negociar. En Zorid Prime, las sirenas, gimió. Por primera vez en la historia registrada, la red de defensa planetaria se activó. Los civiles entraron en pánico. Hologramas, una luz de tranquilidad se extendió por la ciudad, anunciando que todo estaba bajo control. Pero entre bastidores, el Alto Consejo Imperial estaba en caída libre. Los humanos están aquí, dijo uno. El consejero gritó, golpeando con una garra la mesa de guerra. Esos son 2 sistemas más allá de su capacidad, murmuró otro. Deben haber robado tecnología FTL. Esa es la única explicación. El almirante Valix apareció en el proyector hueco, su rostro sombrío y envejecido. De alguna manera, como si las últimas semanas le hubieran extraído siglos. No robaron nada, dijo. Se lo ganaron. Abajo en la superficie del planeta, caos floreció. Los transbordadores de evacuación intentaron despegar. Las defensas antiaéreas iluminaron el cielo, pero nada los preparó para lo que aterrizó en el centro de su capital. Un meteorito negro, elegante y vibrante de luz se estrelló contra la plaza del emperador. No era un arma, era una cápsula de desembarco. Ellas puertas se abrieron con un silbido y la élite de la Tierra salió disparada. La comandante Elra Vance lideró la carga, flanqueada por soldados sin nombre ni miedo. Se movían en perfecto silencio entre el humo y el fuego, hacia el corazón de un imperio que una vez se había reído de la idea de la resistencia de la Tierra. Ahora no se reían, ahora gritaban. En una cámara con paredes de mármol en lo alto de la aguja del dominio, la emperatriz del imperio observaba el desarrollo de las imágenes. Nunca se había imaginado esto. Momento. Nadie lo había hecho. La Tierra había sido vista como primitiva, mezquina, dividida, pero algo había cambiado. Se volvió hacia sus asesores. ¿Qué estamos viendo?, respondió un ayudante tembloroso. Táctico. Despliegue de especialistas rebeldes, bombardeos orbitales coordinados, disrupción cibernética en nuestros sistemas. Están tratando esto como una retribución. La emperatriz estrechó sus ojos. ¿Cuántos? Calculamos que entraron a la capital menos de 300. Pero señora, ya derribaron 2 torres de defensa y secuestraron nuestra red de mando. Se quedó en silencio. 300 humanos estaban poniendo un imperio de rodillas. Entre los escombros del Ministerio Imperial, Elra, se movieron por pasillos de vidrios rotos y estandartes quemados por el fuego. No estaban atacando a civiles. No estaban aquí para conquistar. Estaban aquí para humillar, dejar un mensaje tan fuerte que cada sistema estelar pudiera oír su eco generaciones. Elra instaló un dispositivo en el nodo central de transmisión. Su voz se extendió por los sistemas del imperio, secuestrando cada pantalla, cada calma, cada rincón de su imperio digital. Tomaron nuestro mundo como blanco fácil. Mataste a nuestra gente pensando que moriríamos en silencio. Te equivocaste. Creíste que nuestra resistencia era un caos. Era una estrategia. Creíste que nuestro dolor era debilidad. Era combustible. Este no es un discurso de victoria. Esta es una promesa. Nunca olvidarás la Tierra. Entonces se cortó la señal, y el ojo planetario se oscureció. Almirante Bellic estaba sentado solo en las ruinas del centro de mando orbital, respirando el humo de la caída de su imperio. Los subestimaba constantemente. Y ahora entendía por qué nunca enviaron a todo su ejército primero, porque los humanos no necesitaba uno.
Cada granjero, cada mecánico, cada padre en duelo, eso era su ejército. Y los que vinieron después eran los segadores. El humo surgiendo de la capital de Zorath Prime pintó los cielos con tonos de vergüenza. Por primera vez en generaciones, el mundo del trono del imperio, una vez considerado el corazón del orden y el poder, sangró. Sus calles, revestidas de mármol y oro, quedaron reducidos a hormigón quemado y cristales rotos. Sus imponentes monumentos a la conquista yacía desmoronada, sus superficies pulidas ahora agrietadas, manchadas de ceniza y furia. Desde el tejado del antiguo Ministerio de Política Galáctica, el comandante Elra Vance se mantuvo erguida. Su armadura llevaba la mugre de la guerra, las marcas de carbón de golpes casi mortales, pero su postura era inquebrantable. Detrás de Mino de ella, docenas de los mejores de la tierra se alineaban en el borde del tejado, mirando hacia abajo a una ciudad temblorosa que nunca había conocido el miedo hasta ahora. Él reactivó sus comunicadores. Objetivos de estado neutralizados. Llegaron, una voz a su izquierda. El sargento Theo Ramos, con el rostro parcialmente oculto tras una visera. Torres de transmisión desactivadas. Red de defensa local fuera de servicio. La gente está desarmados. Órdenes. Volvió la mirada hacia el horizonte donde ciudadanos del imperio, cientos miles de ellos se reunieron en la plaza central de la ciudad. Algunos se aferraron niños, algunos lloraron, otros levantaron la vista, enojados, confundidos, aterrorizados. Habían siempre creyeron que eran la raza superior, los gobernantes elegidos de las estrellas. Su propaganda nunca los había preparado para esto, para que los humanos estuvieran sobre ellos. No más bombas, dijo Elra. No más sangre. Que sientan lo que es. Escucha, asintió a un técnico que estaba detrás de ella. La pantalla montada en la aguja central volvió a la vida. Esta vez no hubo amenazas, ni gritos de guerra, solo la imagen de la Tierra. Una esfera azul y verde que gira lentamente seguida de los rostros de los muertos. Civiles, niños, médicos, abuelas, soldados. Las fotos se desvanecieron una a medida que la cámara enfocaba a Elra. Ella dio un paso adelante y habló, no como un conquistador, sino como un sobreviviente. No sabes nuestros nombres, pero nos mataste de todos modos. No hiciste preguntas. Simplemente aterrizaste y comenzaste a tomar, quemar, riendo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en los oídos de todos los seritianos, observando. Éramos médicos, artistas, estudiantes. Nosotros cultivamos, arreglamos caminos, nos reímos con nuestros hijos. No éramos tus enemigos, pero ahora lo somos. Su voz se volvió fría y cortante. Porque nos hiciste, uno. La cámara se alejó un poco, mostrando a los soldados con armadura negra inmóviles, observando a una multitud, que podrían surgir en cualquier momento, pero no lo hicieron. Eran escuchando. Tu imperio cayó en el momento en que dejaste de vernos como personas. Y ahora te devolvemos el favor. No estamos aquí para esclavizar. Vinimos a mostrarte lo que sucede cuando empujas a una especie hasta el límite. Punto. Elra se quitó el casco. Su rostro estaba cansado. Sus ojos reflejaban el peso de 1000 funerales. Somos tierra y no perdonamos. Pero tal vez, solo tal vez, lo haremos. Te dejo aprender. La pantalla se oscureció. El murmullo comenzó. Los ciudadanos del imperio no estaban seguros de qué sentir. Ira, vergüenza, culpa. Las mentiras con las que los habían alimentado, que la tierra era salvaje, que los humanos eran un experimento fallido, en tiempo real. Habían visto las imágenes, las ruinas de las ciudades humanas, los cráteres, los cadáveres. Algunos sabían, algunos lloraban, algunos dieron la espalda en silencio, y algunos, por primera vez, interrogado. En el búnker subterráneo del Consejo Imperial, uno de los pocos lugares aún no tocados por la guerra, la emperatriz se sentó en silencio.
La mayoría de los guardias leales estaban muertos. Sus ayudantes se habían ido. Estaba sola, rodeada de reliquias de sus antepasados, retratos de conquistadores, estatuas de tiranos. Todo ahora no tiene sentido. La puerta se abrió con un siseo. El almirante Rex entró con sangre en el uniforme sin escolta. No se arrodilló. Han ganado, dijo simplemente. La emperatriz frunció el ceño. Son salvajes, son supervivientes, dijo Ferlix, corregido. Y fuimos tontos. Dejó caer algo a sus pies, una pequeña vitrina. Dentro había una sola bala, primitiva, anticuada para cualquier estándar, pero grabados en él estaban los nombres de 50 niños encontrados en las ruinas, de una escuela humana. Con eso lucharon, dijo Freygeek, girándose para irse. Eso es lo que nos venció. Ella no respondió. No podía. Sabía que se había acabado. De vuelta afuera, la flota humana comenzó su lenta retirada. No se quedaron. No exigieron tributo, punto o territorio. Habían demostrado su punto. La tierra no era una presa. La tierra era paciente e ira. Mientras las naves de desembarco ascendían, Elra se quedó en el borde del techo una última vez. Tiempo. Theo se acercó a ella. ¿Crees que cambiarán? Ella suspiró. No todos son números. Algunos lo intentarán. La mayoría. No lo harán. Pero ahora lo saben. Theo miró las estrellas. ¿Y qué? ¿Ahora? Sonrió levemente. Ahora nos vamos a casa y reconstruir. Y con eso, el ejército de la Tierra desapareció entre las estrellas una vez más. No como conquistadores, sino como la advertencia escrita con fuego en un cielo tirano. El viaje de regreso a la Tierra fue tranquilo, no silencioso. Los motores aún zumbaban y los sistemas todavía sonaba, pero había una quietud dentro de cada nave que no podía ser tocada por el sonido. Los soldados no celebrar. No hubo cánticos de victoria, ni brindis, solo respiraciones profundas y el peso de lo que habían hecho. La comandante Elra Vance estaba sentada sola en la cápsula de mando, mirando los registros de datos de Sorit Prime. Ni estadísticas de batalla ni bajas. Solo imágenes de civiles mirando hacia arriba en silencio, de niños escondidos detrás estatuas, en ruinas. De una población a la que por primera vez se le había mostrado lo que era el imperio se había convertido realmente. Había satisfacción por su éxito, pero no alegría. La Tierra había ganado, pero no sin dejar cicatrices en el proceso. Golpeó la consola, reproduciendo la grabación de su propio discurso. Su voz resonó en su mente. Somos la Tierra y no, perdonar. Cerró los ojos y susurró para sí misma. Pero tal vez, debería haberlo hecho. 2 semanas después, la primera nave reingresó a la atmósfera terrestre, atravesando las nubes sobre el océano Atlántico. No fue recibido con un desfile, no confeti, sin bandas de música. Solo gente, miles de ellos esperando en puestos improvisados. Zonas de aterrizaje, observando con ojos quemados por el sol y corazones atrapados entre el orgullo y dolor. Cuando él bajó del transporte en lo que solía ser el sur de Francia, la multitud no vitoreó. Se separaron lentamente, en silencio, como si temieran que ella pudiera. Ella no habló, solo asintió y caminó directamente a través de ellos. Entre la multitud, alguien susurró, «Ese es el que quemó el imperio». Otro susurró de vuelta, «Ese es el que nos salvó». En todo el planeta, la reconstrucción ya había comenzado. No, con los gobiernos todavía no. Estaban demasiado fragmentados, pero las comunidades se habían alzado en su lugar. Los agricultores plantaron en tierra quemada. Los profesores instalaron pizarrones y carpas. Los ingenieros arreglaron las tuberías de agua con restos. En Sudamérica, el sargento Theo Ramos regresó a las ruinas de su hogar. Su lacalle había desaparecido. El fuego no había dejado nada más que huesos y cenizas, pero encontró el lugar donde solía colgar el columpio de su hija. Plantó un árbol allí, solo una cosita con hojas medio muertas, pero se mantuvo en pie. Eso fue suficiente. Él no... Llorar.
No lo había hecho desde que comenzó la invasión, pero se quedó allí, durante horas. En Nairobi, un niño jugaba con una maqueta de un barco Empire hecha con chatarra. Lo arrojó contra una pared de piedra, se rió cuando se rompió y gritó a nadie en particular: «Somos la Tierra, no somos la Tierra. Perder». Un hombre, mayor sentado cerca, dijo suavemente: «Nosotros tampoco odiamos». El niño hizo una pausa. No entendió. Todavía no, pero tal vez algún día. Muy por encima la Tierra, en lo que solía ser una estación orbital abandonada, los restos de la última línea se encontraron por última vez. Tiempo. Elra estaba de pie en el centro de un largo pasillo, de metal, con su armadura finalmente quitada, revelando las profundas ojeras y los moretones desvanecidos bajo la mandíbula. Un centenar de agentes la rodearon Puella. Cada uno había luchado a través de planetas. Cada uno había perdido algo. Cada uno había visto lo que realmente era el imperio. Y ahora tenían que decidir qué venía siguiente. «Esto no es una orden», dijo en voz baja. «Es una invitación. Todos ustedes, dado más de lo que cualquier soldado debería. No le debes nada a la Tierra». Ella los miré. «Pero si quieres quedarte, ayuda a construir algo real. Ayuda a enseñarles. Los siguientes, cómo luchar sin ser como el imperio, los necesitaremos». Al principio nadie se movió. Luego, Theo dio un paso adelante. «Me quedaré», dijo. «He visto de lo que somos capaces cuando estamos acorralados. Quiero ver qué podemos hacer cuando seamos libres». Uno a uno, los demás se unieron a él. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque lo eligieron. Y en los confines más lejanos de la galaxia, donde las flotas destrozadas del imperio se dirigían con dificultad hacia bases ocultas, una nueva la verdad comenzó a susurrar a través de las estrellas. Los humanos no eran débiles, no eran fracturados, no eran presas. Eran una tormenta que surgió de las cenizas de arrogancia. Eran una advertencia para cualquier imperio que creía que la guerra se podía ganar con arrogancia y número. Solo, y grabado en el casco de cada último barco de línea, en un idioma más antiguo que cualquier imperio, era una simple frase. ¿Quieres decir que no era su totalidad? ¿Ejército? La galaxia jamás olvidaría esa frase, porque no era solo una pregunta. Era una promesa, una amenaza y una verdad. La Tierra nunca había necesitado un ejército completo, solo suficiente rabia para mantenerse en pie y la voluntad de terminar lo que se empezó.